Hola, bienvenidos en 5 minutos roll. Hoy os traemos la reseña de Estación Terminal, un suplemento para Fate acelerado, creado por José Lomo y Manuel Sueiro y editado por No Solo Roll Ediciones. Y bueno, vamos a primero analizar lo que es la edición física. Es un juego en A5, en tapa blanda, en blanco y negro, ¿vale? Tiene 76 páginas y vale 11 euros. En cuanto a la maquetación, pues aquí la podéis ver, que es la típica de Fate. Fondo blanco, letras a una columna, los recuadros negros para las aclaraciones, y bueno, la letra es adecuada, el papel es adecuado, y se lee perfectamente. Y luego las ilustraciones son en blanco y negro, casi todas son a una página, y hay algunas que son a media página, un poquito más pequeñas. Decir que las ilustraciones sí que ambientan lo que pretende el juego. Un juego así de horror psicológico que me recuerda bastante a Silent Hill, el videojuego. Sobre todo al primero y al segundo, Silent Hill 1 y Silent Hill 2, que es en una de las obras que se han basado para escribir el juego. Yo según estaba leyendo, antes de llegar a en qué obras habían basado, sí que dije, hostia, es que esto me recuerda mucho a Silent Hill, me transporta ese videojuego, y luego al leerlo dije, vale, ya sé por qué. Y bueno, pues esto es lo que es la edición física y lo que nos vamos a encontrar. Bueno, vamos a pasar un poco a reseñar lo que es el libro. Lo primero que nos vamos a encontrar es una introducción, que recomiendo bastante que se la lean los jugadores también, que son dos páginas y un poquito, y que nos va a trasladar qué se pretende con este juego. En este juego es algo diferente a otros suplementos de Fate donde se viven aventuras, porque los personajes que van a interpretar los jugadores van a ser personajes que han cometido algún acto horrendo, más o menos voluntario, a otras personas. Y vienen aquí como a pagar por sus pecados, a perdonarse a sí mismos, pero ellos todavía no lo saben, lo tienen que descubrir durante la partida. Entonces son partidas muy, muy oscuras, con los miedos de los personajes en la ambientación que se va a crear, que ahora lo veremos cómo se crea la ambientación. Entonces no es un juego para todas las personas. De hecho, ellos ponen en la introducción, lo leo textualmente: el contenido de Estación Terminal podría herir la sensibilidad de algunas personas. Recomendamos su uso en un entorno de adulto y de confianza. Porque puede tocar temas muy, muy oscuros y muy que no les gusta, puede que no les guste a ciertas personas. Pero por eso digo, recomiendo leer la introducción para que se sepa a qué se va a jugar. Y decir, bueno, es que este no es mi juego. Vale, pues luego pasaríamos a la creación de personaje. Aquí otra ilustración que mola mucho. ¿Qué es esto? Lo llaman la estación, y es la creación de personajes. La creación de personajes, como casi cualquier juego Fate, es conjunta. ¿Se podría hacer separado? Sí, pero pierde mucho. Sobre todo mola más si es conjunta, ahora lo veremos. Todas las partidas empiezan igual, con los personajes en un vagón de tren llegando a una estación. Leo cómo empieza, o cómo debería empezar todas las partidas. Despertáis en un vagón de tren o de metro, no estáis seguros. A través de sus ventanas veis una oscuridad densa, apenas rota por el parpadeo de fugaces luminarias y parches semíferos de cables y ladrillos. Un túnel. El latido de los rieles al golpear las traviesas resulta hipnótico. ¿Estabais dormidos? No recordáis dónde ni cuándo habéis subido. No recordáis por qué. Así empieza Estación Terminal. Y esta es la creación de personajes. Lo primero es una identidad. Mientras tratáis de entender qué hacéis aquí, os dais cuenta de que hay preguntas todavía más importantes que contestar. Miráis vuestro rostro reflejado en el ventanal de enfrente y os preguntáis, ¿quiénes sois? Bueno, pues aquí vamos a hacer una descripción y el nombre de nuestro personaje. Lo segundo que vamos a hacer son arquetipos. Y aquí nos vienen unos cuantos, que creo que son 16. Los leo: el amnésico, el bravucón, el cambiante, el curioso, el evacuador, el fanático, el gafe, el hedonista, el osco, el jugador, el mártir, el místico, el niño, el penitente, el superviviente y el utilizado. Por ejemplo,
Leo el místico. Te despegaste tanto de la realidad que ni siquiera vistes el dolor que estabas causando. Ahora te gustaría escapar hacia ese lugar elevado que ansiabas, pero la culpa es un lastre demasiado pesado. Y nos vienen dos cosas, estilos duros, que ahora explicaremos qué es, y bajezas recomendadas, que también explicaremos ahora qué es. Entonces tenéis que elegir un arquetipo de estos y quedaros con esos estilos duros y bajezas que ahora explicaremos cómo funcionan mecánicamente. Después de esto, elegimos lo que son los aspectos. Vale, primero es el concepto principal. Pues bueno, ¿qué es nuestro personaje? Pues, policía, por ejemplo, uno simple. Soy policía. O profesor de escuela. O un vividor. Lo que se nos ocurra. Y luego están dos aspectos adicionales, que esos dan color a nuestro personaje. Pues puede ser... me gusta mucho pasear por el campo, por ejemplo. Queriendo decir que soy un personaje que le gusta mucho el campo, el senderismo, etcétera, etcétera, por ejemplo. Bueno, son dos aspectos que permiten conocer mejor a nuestro personaje. Y luego tendríamos aspectos oscuros. Pero estos aspectos oscuros se van a crear de una manera diferente. Vale, hay tres aspectos oscuros. Una persona, un lugar, un momento y una emoción negativa. Vale. Pues se reparte tarjetitas a los jugadores. Decir que este juego está pensado para 4, pero se puede jugar con 2 y se puede jugar con 1, un máster y un jugador. Aquí explica cómo hacerlo. Bueno, como más partidos se va a sacar es con 4 o 3 jugadores. Bueno, a cada jugador se le da 3 tarjetas. En una pone, en un lado de la tarjeta pone una persona y en el otro escribe del jugador a su izquierda, por ejemplo, una persona importante para ese jugador a su izquierda que él se invente y lo escribe y lo deja ahí. Es secreto. Luego, en la tarjeta de un lugar o un momento, elige un lugar o un momento importante en la vida del jugador a su derecha. Y lo deja ahí secreto. Y en la tarjeta de emoción negativa, escribe una emoción negativa que viene a ser una complicación de su propio personaje. Y también la deja ahí. Esa sí que la sabe él. Vale, cuando todo el mundo tenga escrito sus tarjetas, recuerdo, por un lado debe de poner una persona, un lugar, un momento, y en la otra una emoción negativa, y en el otro lado pues pone quién es esa persona, qué es ese lugar y esa emoción negativa. Se la da al máster. Y el máster hace 3 montones. Un montón con las tarjetas donde pone una persona, otro montón con la que pone un lugar, un momento, y otro montón con la de emoción negativa. Y esto lo va a usar el máster para crear el dedalo, que ahora explicaremos qué es. Y luego, bueno, pues luego los estilos. Al ser Fate acelerado, pues tenemos varios estilos, que son astuto, cauto, carismático, firme, fuerte y rápido. Pues debemos puntuarlos. Tenemos uno grande, 2 a bueno y 2 a normal y 1 a mediocre. Vale, que sería más 3, más 2, más 1, más 0. Y en la ficha, que la voy a poner aquí, para que lo veáis, lo entendáis mejor. Aquí. Veis que aquí los estilos, en este lado a la derecha, y luego pone estilos duros. Pues con el arquetipo que habéis elegido, tenéis que poner ahí los estilos duros que corresponda. Ya les explicaremos para qué sirven los estilos duros. Los estilos duros se usan cuando tiene sentido en la escena dramática. Bueno, aquí en el libro aparecen los estilos duros que hay y te explican cuándo tienen sentido usarlos. Cuando uses un estilo duro, pues los dados en cara vacía se convierten en más, que es el beneficio de usar un estilo duro, pero todos los dados que tengan cara más van a ir al bote de viveros de pesadilla, que es algo malo para los jugadores, que ahora explicaremos qué es. Es una de las maneras de ir llenando eso de dados, para que el máster lo use en la partida, para crear amenazas y monstruos, pero ahora lo explicaremos más adelante. Bien, puedes elegir no usar el estilo duro y usar el estilo normal, pero eso tiene una penalización, que es que los dados en cara vacía que te salgan en la tirada van a convertirse en negativos, pero por lo menos no añades dados al vivero de pesadillas. Vale, también tienes que elegir una bajezas, ¿vale? Eso se apunta aquí. Bien, pues voy a poner
porque también hay un listado de bajezas, que son estas. Aislamiento, alguien que cuide de mí, centro de atención, esto me pone enfermo, humor de perros, intelectualización, mala suerte para otros, modelo a seguir, no es para tanto, no hay dolor, reacción terrible, represión, son los demás, soñar despierto, Sorbol Salvador. Estas son las bajezas que hay. Recordad que los arquetipos, pues puedes elegir, son las bajezas recomendadas y te ponen una serie, te ponen entre 2 y 3. Vale, porque todo jugador empieza como mínimo con una bajeza. Una tienes que elegir. Puedes elegir una segunda si quieres. Y puedes elegir una tercera a coste de perder un punto de recuperación. ¿Vale? O sea, como máximo vas a tener 3 bajezas, pero solo vas a tener un punto de recuperación. Que ahora explicaremos qué son los puntos de recuperación, por si alguien no lo sabe. Bueno, pues en las bajezas se explican cuál es la ventaja que te dan. Entonces tú puedes usarla cuando consideres que esa ventaja te viene bien. Pero a coste de 2 cosas. O añadir dados al vivero de pesadillas, o que los dados en cara vacía se conviertan en negativo. Aquí te pone cuál es el precio que tienes que pagar. ¿Vale? Según la bajeza que hayas elegido, te pone cuál es la consecuencia que tienes que pagar por usarla. Bien, ahora pasamos al estrés y consecuencia. Que sí voy a poner la fecha para explicar esto. ¿Vale? Cambia con respecto a Fate acelerado, ¿vale? Porque seguimos teniendo 3 casillas de estrés, pero su valor es más pequeño, que es 1, 1, 2. Y para recuperarlas no se recuperan como en Fate, que después de la escena se recupera todo. No, aquí se recupera la última a la derecha. Es decir, si tengo marcada las 3, solo me recuperaría del 2. Y hasta la siguiente, que no acabe la siguiente escena, no me recuperaría del primer 1 y luego del segundo 1. Pero a cambio tenemos 4 casillas de consecuencia. 2, 2, 3, 4. Y eso funciona igual que en Fate. De hecho aquí te viene escrito, lo que pasa es que a lo mejor no se aprecia bien, ejemplos de consecuencias, para que cuando... O te da una semilla de consecuencias para que cuando tú la tengas que escribir ahí la consecuencia que te ha producido un ataque, pues tengas una idea en qué basarte. Y llegamos a la capacidad de recuperación, que son los puntos de recuperación. Normalmente en Fate empiezas con 3. Aquí vas a empezar con 2. Y recordad que si coges una bajeza más, en total 3 bajezas, pues solo empiezas con 1. Pero aunque parezcan pocos puntos de recuperación, que al final son los puntos de destino que tienes, no os preocupéis porque, salvo el concepto principal y los 2 aspectos que hayáis puesto vosotros para dar color a vuestro personaje, todo lo que son los aspectos oscuros, que son 3 más 1, 4, que es acción terrible, son como consecuencias y se van a usar mucho en partida. O sea que es fácil ganar puntos de recuperación. Además, el máster, cuando activas ciertos aspectos que os ponen en problemas, os tiene que dar un punto de recuperación o de destino a los jugadores. O sea que por punto de destino yo creo que no va a ser. Y una vez creados los personajes, los jugadores llegan a la estación y empieza la partida. La partida empieza como los jugadores salen de sus vagones, que pueden estar todos en el mismo o cada uno en uno, y salen a una estación. Una estación que puede tener, esto ya el máster lo decide, mezcla de diferentes arquitecturas, una estación súper abstracta o una estación normal. Y ahí se encuentran los jugadores que no se conocen. Y tienen que llegar a lo que es el Dédalo. Y para llegar al Dédalo, pues tienen que recorrer esa estación y encontrar la puerta que les da al Dédalo o a sus horrores personales. Y aquí es donde comienza la creación del Dédalo. Bueno, decir que en la estación, si ves que los jugadores monean, te viene explicado aquí cómo hacerles para que espabilen y busquen una salida y no se queden ahí durmiendo, pues creando una amenaza o un monstruo. Que no les mate de momento, pero que sí les diga, vámonos de aquí, que aquí no tenemos nada que hacer. El Dédalo. El Dédalo lo va a crear el máster con los montones que hemos dicho antes de una persona, un lugar o un momento y la emoción negativa. Bueno, el Dédalo se va a dividir en sectores. Para pasar desde un sector a otro, hay que encontrar la salida del sector. Lo normal es que haya un sector por cada personaje jugador, más o menos. Pero
puedes crear más y el máster puede crear más si lo ve conveniente o le apetece. ¿Cómo se crean los sectores? Pues el máster va a coger una carta de cada una. Va a coger una carta de una persona, una carta de un lugar y una carta de una emoción negativa. Y con lo que ponga ahí, va a crear el sector. Pues aquí te viene cómo se hace, cómo están las reglas, pero bueno, luego el máster puede inventárselo o crear como él considere. La carta un lugar, un momento, pues le debe sugerir al máster la arquitectura del Dédalo. La carta alguien te permite trasladar esos rasgos familiares que ponga de esa persona, de ese familiar o de esa persona importante a la decoración, a los habitantes del Dédalo, de ese sector, a los monstruos, pues pueden tener ese toque. Y la emoción negativa pues da ese tono al sector. También lo puede dar ese tono, se traslada a todo, a lo que es la decoración, la arquitectura, los personajes, van a tener esa emoción negativa, va a estar presente. Y claro, estos tres aspectos pueden ser del mismo jugador o de una mezcla de todos, porque el máster los saca al azar. Entonces, de manera más directa o indirecta, sobre todo cuando se está empezando a jugar a este juego, los jugadores no pueden estar tan atentos que cuando llevan varias aventuras, pues de manera más directa o indirecta el máster debe indicar al jugador que le pertenezca ese lugar o momento, decírselo, que se dé cuenta, y ya el jugador pues narra cómo se da cuenta, y ya sí que lo apunta en su ficha. Porque hasta ahora esos aspectos no se han apuntado en la ficha. Esta parte de aquí, que es donde se apuntan los aspectos oscuros, va a estar vacía al comienzo del juego. Se va a ir rellenando según los jugadores pasen a diferentes sectores y descubran que esos aspectos oscuros están presentes en esos sectores y lo van apuntando ahí. Es la única manera, o sea, para salir de aquí vivo, necesitas conocer tus aspectos oscuros. Ahora llegaremos a ese punto. Vale, pues la creación del Dédalo es así. Aquí te viene explicado así. Decir que no viene un ejemplo de partida que estaría bastante bien, porque es algo diferente y abstracto. Entonces sí que hubiera estado guay que hubiese unido un ejemplo de creación de un Dédalo. El Dédalo, aparte de esos aspectos que se usa, tiene unos aspectos implícitos, que los voy a leer. O sea, estos aspectos los puede usar el máster como los jugadores, de hecho los van a conocer. Hay una ficha también para el Dédalo, que es esta de aquí. ¿Vale? Aquí se van a ir poniendo los diferentes sectores con los aspectos, con lo que se vaya creando. Vale, leo los aspectos implícitos del Dédalo. Aquí te vienen más explicados, pero eso no lo voy a hacer. Vale, una única entrada, una única salida. Esto, se me ha olvidado decirlo, cuando los jugadores están en la estación y descubran la salida al Dédalo, que puede ser una puerta, una escalera metálica, una alcantarilla, lo que sea, cuando cruzan al Dédalo, esa puerta o ese portal, como lo quieras llamar, se tiene que cerrar físicamente. Es decir, los jugadores no pueden ir para atrás. Tienen que avanzar para encontrar la salida. Pues se puede haber un derrumbe, que desaparezca el picaporte, o simplemente que desaparezca la puerta. Ya lo que el máster decida. Pero los jugadores tienen que ver que no pueden volver para atrás, que tienen que avanzar. Bueno, pues leo los aspectos implícitos del Dédalo, que esto es válido para todos los sectores. Una única entrada, una única salida. Tras cada portal, una nueva pesadilla. Muchas puertas, un único camino. Angustia interior. Relativa coherencia espacial. Límites arquitectónicos difusos. Cierta permanencia. Criaturas y amenazas adaptadas. Silencio y soledad. Bien, ahora voy a explicar lo que sucede cuando un personaje tiene ya sus tres aspectos oscuros revelados. Bueno, espero que lo podáis leer. Bueno, de todas maneras, si no, pues lo leo yo, vale. ¿Qué es los aspectos oscuros? Cuando alguien tiene, veis que pone escrito, hice algo terrible a alguien en cierto lugar movido por cierta emoción negativa, vale. Pues cuando alguien tenga a ese alguien escrito ahí, en ese lugar, por esa emoción, ese personaje ya puede crear el hice algo terrible, que es otro aspecto. Lo va a crear el personaje jugador cuando él considere, no es obligatorio, pero es una de las
condiciones para salir del dédalo. Si no, nunca vas a poder salir de él. Te va a atrapar si no es que te mata. Entonces, debe crear ese aspecto, hice algo terrible a esa persona, a ese lugar, por esa emoción, y hacer un forzado negativo. O sea, haces el forzado negativo y el dédalo te va a hacer algo sobre ese aspecto. Y tienes que superar una amenaza, un monstruo, no sé, un recuerdo, no sé, depende de lo que hayas creado. Si veis en la ficha del dédalo, aquí pone evento de salvación. ¿Lo veis? Vale, pues el evento de salvación pueden ser, yo creo que son mínimo 2, pero podrías poner más. Pero todos los dédalos tienen el mismo evento de salvación, que es confrontar los actos terribles de todos los personajes. Vale, pues necesitas conocer qué acto terrible has hecho, qué es el motivo real del por qué estás aquí en estación terminal, para poder encontrar la salida final. Sé que es algo, un concepto a lo mejor un poco difícil de entender, pero bueno, en el libro la verdad es que viene muy bien explicado. Soy yo que a lo mejor que seguramente no lo explique del todo bien. Vale, decir, porque lo dicen varias veces en el libro, que este juego no pretende ser moralista, nada por el estilo. Solo pretende que los jugadores vivan una aventura de un horror que han hecho ellos a alguien querido, y que eso tiene unas consecuencias que lo están pagando ahora. O sea, no pretende ser moralista para nada. Vale, lo que sí que viene en la página 32 es un ejemplo de narración a partir de aspectos oscuros. Esto sí que, aunque no es un ejemplo total, que hubiese estado bien de un ejemplo de crear una partida, crear un dédalo y tal, pero sí que va a servir para entender ciertas cosas, ¿vale? Esto sí que es bastante útil, la página 32. Bien, y ahora lo que voy a explicar es el vivero de pesadillas. Esa reserva de dados oscuros que el máster coge. Recuerdo que coge porque tú usas una bajeza, y eso tienes que echar dados ahí, o que uses un aspecto duro, y cada dado positivo pues se convierte en dados, cada dado en más, cuando tires, se convierte en dados oscuros, al usar ese estilo duro. ¿Qué hace el máster con este vivero? Crea amenazas y monstruos. Decir que que explicaremos ahora, más adelante, cómo se crean, porque hay unas reglas de creación. Vamos con los aspectos de amenaza. Esto los puedes crear durante la partida, eso los crea el máster. Los puede crear durante la partida o tenerlos preparados. Y lo que recomiendan es que tengas tantos aspectos de amenaza como personajes más uno. Puedes tener más. Y que los pongas específicos para mínimo un sector, o sea que cada sector tenga un aspecto de amenaza como mínimo, ¿vale? Los aspectos de amenaza pueden gastarse en ese sector, que solo se puede usar en ese sector, o que valgan para otros, ¿vale? Que se puedan compartir. Cuando un aspecto de amenaza ya no lo vas a usar en partida, lo tachas. La primera vez que uses un aspecto de amenaza, el máster, su activación es gratuita, ¿vale? Y eso puede activar como veremos, una amenaza o un monstruo. Si los activa más veces, sí que tiene que pagar un punto de destino a cada jugador por activarlos, ¿vale? Aquí en el juego te aparece una lista, que habrá unos entre 20 y 30 aspectos que te pueden servir de ejemplos, por si a alguien no se le ocurre. Vale, y luego están los eventos de salvación, que lo he explicado antes. Todo dédalo tiene un evento de salvación, un aspecto de salvación, que es confrontar los actos terribles de todos los personajes. Los eventos, que bueno, he dicho aspectos. Evento de salvación es lo que tienen que hacer los personajes jugadores para salir del dédalo. Está ese, que está todo para todos los dédalos. Y luego aquí, al final del juego, te vienen creados dos especies de dédalos, ¿vale? Con un ejemplo que está muy útil de evento de salvación. Por ejemplo, en este pones guiar al niño perdido hasta la salida. Bueno, pues eso realmente es lo que tienen que hacer los jugadores para salir del dédalo. Pero ellos no tienen por qué saberlo. Esta hoja es del máster, no es de los jugadores. Entonces ellos pues, pueden sospechar que tienen que guiar al niño o no.
Bueno, el máster también tendrá que darles pistas de que esa puede ser la salida. O una de las salidas. Pero luego están los ultimátum, que son aspectos que cuando se activan pasa algo peligroso. Que esta amenaza o este monstruo es fácil que acabe con los personajes, que los mate. ¿Vale? Y para activarlo tiene unas reglas. No se puede activar cuando el máster quiera. Pues se puede activar cuando has agotado todos los aspectos de tu lista de amenaza del máster y los personajes no han resuelto todavía los eventos de salvación. ¿Vale? Bueno, decir que hay que hacer todos los eventos de salvación, no solo uno. Hay que hacer los dos. También se puede activar el aspecto de ultimátum cuando hayas resuelto un evento de salvación, pero esté tardando mucho en hacer el segundo. O cuando un personaje ha sucumbido al desánimo, al enfrentarse a su culpa, a su acto terrible, y ha decidido dejarse vencer. Esto es voluntario de los jugadores, cuando, pues si algún jugador narrativamente quiere o ve que su personaje lo está pasando mal, que lo que ha hecho es imperdonable y se deja llevar por la culpa, pues puede activar un aspecto de ultimátum y le pasará algo horrible. Y bueno, pues los personajes se ven involucrados en algún siniestro plan de los viajeros perdidos, que les engañan para atraer un demonio de la culpa. Que ahora veremos que esos son los demonios de la culpa. Bueno, ahora sí que, y ahora nos explica en desafíos y retadores cómo usar los aspectos generales que hemos creado o que nos inventamos, cómo usarlos en partida. Y por ejemplo, pues te pone un ejemplo muy útil de uso. Por ejemplo, es un puto puzzle. Ese es el aspecto general. ¿Qué puede significar? Pues que encontrarán una pequeña capilla en la que se nota que faltan objetos que antes estaban allí. Otra opción es, uno de los objetos es una pequeña figura marina. Otro ejemplo puede ser, uno de los objetos es una pequeña figura mariana atrapada entre alambres de espinos. Y nos ponen varios objetos. ¿Vale? Estos son, pues bueno, cómo podemos transformar esos aspectos generales en desafíos y no en amenazas o en monstruos. Desafíos que son como puzzles o cosas así que den vidilla a este sector. Luego están los respiros. Los respiros pueden ser habitaciones, salas, algo en los que los personajes se puedan sentir a salvo, descansar y curarse todos los estreses o todo el estrés y todas las consecuencias de manera automática. Esto se usa pues cuando los personajes están muy tocados, están a punto de conseguirlo, pero no, si se enfrentan a otra amenaza no van a sobrevivir, o cuando han conseguido hacer un objetivo del Dédalo, pues como recompensa. Eso ya el máster decide cuándo meterlos en partidas. Pero lo que hacen los respiros es curar a los personajes. Bueno, y luego nos explica en unir las piezas cómo unir todo esto. La verdad que es una explicación de una hoja, pero te viene a decir que hay muchos aspectos, hay mucha información y que al fin y al cabo pues tú puedes, aunque aquí te dicen cómo cogerlo todo y unirlo, puedes coger lo que te apetezca y lo que no usarlo. Lo que viene a ser Fate, que usa lo que quieras, como tú quieras, como te sientas más a gusto. Pues es lo que viene a decir aquí con cómo unir las piezas. Pero también nos explica cómo unirlo todo para que quede un Dédalo estupendo, de horror y miseria para los personajes. Y nos explican dos modos de juego. El modo pesadilla, que es el modo que ellos calculan que puede durar una partida unas 4 horas, que es un Dédalo con tantos sectores como personajes, con 2 eventos de salvación, que lo consiguen y no. Lo consiguen, se salvan, que no, pues mueren. Y luego un juego abierto, en el que puede haber infinitos Dédalos o infinitos sectores. Es un juego que puede durar varias sesiones, que es el modo campaña o modos ambos. Bueno, pues aquí te explica cómo jugar a uno o cómo jugar a otro, para los que quieran una partida más corta o una partida más larga. Y ahora sí que nos vamos a lo que son los habitantes del Dédalo. Los obstáculos físicos o abstractos que se van a encontrar los jugadores. Lo primero son viajeros perdidos, que son
personas que ya han entrado en ese dédalo, como los jugadores, con un acto terrible a sus espaldas y se han quedado ahí atrapados por diferentes motivos. Aquí te vienen diferentes ejemplos, ya con la ficha creada. Niño perdido, la monja anciana, la superviviente, el fanático iluminado. Decir que estos viajeros perdidos pueden ser malos o buenos o ambas cosas. Los jugadores decidirán si se fían de ellos o no. Los viajeros perdidos pueden ser parte de la trama que ha pensado el máster para que los jugadores puedan salir. Quizá un viajero perdido les tenga el conocimiento de dónde puede estar el objeto que les falta para abrir una puerta, la puerta de la salida del sector hacia otro lado. Aquí te vienen varias ideas de cómo usarlos en partida, muy útiles, la verdad. Los resilientes son carcasas de aspecto humano, pero que el Dédalo controla. Incluso los puede convertir en monstruos, y el Dédalo los usa para sus intereses. Decir que el Dédalo, que es como un ente, no quiere acabar con los personajes deprisa, quiere que sufran un poco. Entonces puede usarlos para los intereses del Dédalo. Y te viene varios ejemplos. El vendedor de golosinas, la repartidora de correos, la gente de la fiesta. ¿Vale? Aquí te viene... Los ejemplos que estoy poniendo son con ficha creada para usar en partida. Y aquí te explica también ideas para usarlos en partida y cómo se crean, usando las reglas de Fate acelerado. Los retornados. Los retornados son personajes jugadores que regresan. Han salido del Dédalo, han conseguido salir, pero regresan por algún motivo. Se olvidaron algo, abandonaron a los compañeros. Esto está es muy útil para, si por ejemplo muere un jugador nada más empezar la partida, pues es una manera de que no se vaya de la partida, sino pues darle otro personaje, un retornado, por ejemplo. Y bueno, también es bastante útil sobre todo para partidas abiertas, en las que a lo mejor tu jugador consigue salir y crees que tu personaje debe salir, pero la partida va a seguir, pues te creas otro personaje y es un retornado. Y luego están las memorias, que son pistas que dejan pues por ejemplo los retornados o los viajeros perdidos, que son ayudas a los jugadores. Pueden ser cosas que dejan escritas en una pizarra, por ejemplo, una nota dentro de una botella flotando en un lago de sangre, cosas así. Aquí te vienen varios ejemplos, por ejemplo, el cuento infantil, garabatos macabros, los personajes esconden las claves. ¿Vale? Pues aquí te explica cómo usarlos en partidas, cómo descifrarlos, y puede ser solo un aspecto, con un nombre y un aspecto, o puedes crear una nota escrita por ti, pensada por ti, y que les diga eso, algo más elaborado. Aquí te pone, por ejemplo, un ejemplo de una memoria en forma de nota, de texto, que es dibuja tus mejores deseos, y te viene una nota que empieza a leer: vale, esto es un juego, ¿verdad? Alguien quiere ponerme a prueba, de verdad. ¿No tuvieron bastante con lo que pasó la última vez? Y sigue. Lo que pasa es un texto largo y si no el vídeo se va a alargar bastante. Pasamos a monstruos y amenazas. Cómo crearlos, cómo ponerlos en partida. Vamos primero con las amenazas. Las amenazas son obstáculos que deben salvar. Por ejemplo, objetos vivientes hostiles. Las llamas del infierno. Vale, aquí te vienen varios ejemplos con su ficha, porque las amenazas las tratan como si fuese un PNJ. Tienen un nombre, unos aspectos, unos dados, y estos dados son lo que va a costar crearlos. Decir que si esta amenaza o este monstruo viene implícito por uno de los aspectos generales de amenaza que ha creado el máster, la primera vez que lo convoque es gratuito, pero la segunda vez, aparte de gastar esos dados del vivero, les tiene que dar un punto de destino a cada jugador. Repito, por donde me he quedado. Cada amenaza tiene un coste en dados, que son también los dados que va a tirar esa amenaza, que puede ser 1, 2, 3 o máximo 4. Son los dados que tiene que coger el máster del vivero de pesadillas, si es que tiene. Pero bueno, ya veréis, si jugáis alguna vez, que va a estar bastante lleno. Bueno, pues gastas esos dados y lo pones en juego.
y los jugadores deben superar ese obstáculo, que les puede hacer daño, incluso matarles. Bueno, pues aquí te vienen varios ejemplos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son objetos vivientes hostiles, resplandor letal, las llamas del infierno, la cima, la estructura precaria, pasillos asfixiantes, el tramo inundado, la distorsión y el enigma. Todos creados con los dados, la dificultad que tiene para superar el obstáculo, aspectos y consecuencias. Y te explica cómo crear tus propias amenazas y cómo usarlas en partida. Los monstruos del Dédalo. Todo monstruo que crees o que coges de aquí, que te vienen ejemplos, te cuesta 4 dados, que son los que tiran. Bueno, pues aquí te dice que los monstruos son pues PNJs, que pueden tener más o menos casillas de estrés, más o menos estilos, o incluso pueden tener proezas o no. ¿Y cómo se usan? Pues cada vez que intente atacar, pues tira los dados y como un combate con un PNJ normal y corriente de Fate. Pero lo que cambia aquí es la proeza que tengan. La primera vez que en cuanto un monstruo haga daño a uno de los personajes, la proeza se activa automáticamente. Y ya la puede utilizar siempre que quiera el monstruo. Hasta que se deshagan de él. Le maten, le destruyan o le pierdan de vista. Y te vienen aquí pues, varios ejemplos. Gato, perro sarnoso, sombras, despojos. Te vienen unos cuantos. Y aparte pues también te dice cómo crear esos monstruos que te recomiendan que tengan algo de esos aspectos oscuros de ese sector. Pues tanto de una persona, de ese lugar o de esa emoción negativa. Que tengan algo de eso para que el personaje que tenga esos aspectos lo reconozca. Que ese sector lo ha creado él con su perjuicio de su mente, con su culpa. Y luego nos dicen que son los demonios del caos. Los demonios del caos son los enemigos más peligrosos porque pueden o absorben los aspectos oscuros de los personajes. Y si pierden ese aspecto oscuro, ya nunca van a poder salir del Dédalo, porque les hace falta para conocer su acto terrible. Entonces por eso son los enemigos más peligrosos, porque más que daño, te quitan algo que te va a permitir salir. Bueno, pues aquí te pone cómo que son, cómo se usan, cuándo se usan, que normalmente son cuando se activa el aspecto de ultimátum, y te vienen varios. Los demonios de la culpa no tienen por qué ser algo físico, pueden ser una habitación o una idea, puede ser muchas cosas abstractas o cosas físicas, ya depende lo que piense el máster en su cabecita. Y luego nos hablan de rendición y derrota, algo que se puede hacer en Fate cuando hay un combate. Y bueno, ante los viajeros o resiliencias, pues te puedes rendir cuando quieras. Pero ante los monstruos solo te puedes rendir si tienes algún aspecto oscuro por revelar. Si ya los tienes todos revelados, mala suerte, el monstruo va a ir por ti. Y va a matarte, va a intentar matarte. No te puedes rendir ni nada parecido. Lo último que viene en estación terminal son unos consejos de dirección. Lo primero, bueno, las respuestas que buscas nos hace un resumen de lo que se pretende con este juego, con estación terminal, con el Dédalo, con la creación del personaje, con esos aspectos oscuros. Y nos dice que todo esto, pues, nos ha enseñado a crear el Dédalo, los personajes de forma improvisada, en una sesión sin tener nada preparado. Pero aquí nos dicen que sí que podemos, si queremos, tener cosas preparadas, cosas que nos cuadren más y no tan diferentes trasfondos para, más que por los personajes, para la partida que se va a crear. Nos dan diferentes los comensales, test de estabilidad, el grito de auxilio, etcétera, etcétera. Y luego nos dicen la posibilidad de quedarse atrapado, que algún jugador decida quedarse ahí, pero esto lo tiene que decidir el jugador por sus propios, porque quiera, ¿no? El máster no puede tomar esa decisión. Luego pues nos explican escapar de aquí, cómo se escapa. Pues ya sabemos que hay que conseguir hacer los eventos de salvación, los que el máster haya decidido, pero hay otra manera, que es vencer a un demonio de la culpa, que eso abriría una salida, pero
para que salga un demonio de la culpa, normalmente salen con los ultimátum y es algo peligroso y ya es normalmente es al final de la partida. Y por último nos viene el último aliento, que esto también lo deberían de leer tanto el máster como los que vayan a jugar para ver si es su juego, que nos viene a decir que este juego lo que busca es una angustia dentro de una pesadilla de que crean, que está creada por lo que tienen en sus mentes los PJ. Pero que aunque pretendan esa sensación de pesadilla, de escapar todo el rato, siempre tienen que tener los jugadores un hilo de esperanza de que pueden salir de allí, porque si no, se van a rendir y se van a dejar morir. O sea, y eso yo creo que es complicado de crear, y que si se logra, la experiencia de juego es brutal. Y bueno, pues hasta aquí Estación Terminal. Decir que es un juego que me ha gustado bastante y que es necesario, yo creo, que un par de lecturas. En la primera lectura vas a ver diferentes conceptos que te van a aparecer en un lado, pero explicados más adelante. No es que el juego esté desorganizado, ni mucho menos, porque te viene explicado cuando tienen que explicártelo, pero te lo nombran antes porque esos conceptos, como por ejemplo los aspectos oscuros o el vivero de pesadilla, te viene el concepto antes, o el dédalo, y luego te lo explica. Por eso creo que es necesario una doble lectura para decidir si es tu juego o no. Porque la primera lectura a lo mejor estás un poco perdido porque, joder, ¿y qué es esto de aspectos, el aspecto terrible? O el vivero de pesadilla. Si me dice aquí que tenga cuidado con el vivero de pesadilla, pero no me explica qué es. Pero luego más adelante te lo explica. Y con la segunda lectura vas a tener ya esos conceptos en tu mente, vas a entender mucho mejor el juego y ahí vas a poder decidir si realmente este juego es para ti o no. Porque como nos dicen aquí, este juego no es para todo el mundo, ya que no son las aventuras normales que se van a jugar con Fate. Lo dicho, espero que os haya gustado esta reseña, que os ayude a animaros a leerle. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.